Ya tenemos una idea y voy a ir haciendo unas preguntitas. A ver, ¿cuál es el límite anómico de la... ¿Dónde termina el aparato digestivo? ¿Cuál es el límite anatómico? Sabemos que inicia en la boca, ¿no ve? Y termina en el ano. Pero ¿qué parte anatómica? ¿Cuál es el límite anatómico del tracto digestivo? Podría ser la última parte que sería ser el músculo conjugador del ano, doctor. Ya, es otra estructura. El esfínter externo, doctor. Otra estructura. No me ríes. Ahí está el límite. Aquí es. No va más. Aquí es la raya. En la línea no rectal, en la línea pectínea. Correcto. La línea dentada o línea pectínea es el límite anatómico del tracto digestivo. Es anatómico. ¿Ya? Y esta línea pectínea dentada, ¿por quiénes está formada? Ahí es lo que se forman las líneas de columnas de Morgani. Las criptas y columnas de Morgani van a estar formando línea dentada. Las criptas y columnas son el número 6, 7, 8. Y en las criptas se va a encontrar las glándulas anales, ¿no? Que secretan moco. Y este moco es para lubricar la evacuación o la salida de heces, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay un límite anatómico, si nosotros seccionamos este nivel, vamos a dejar incontinente a la persona. Entonces hay un límite quirúrgico que permite hacer disecciones manteniendo la continencia esfinteriana. ¿Por quién está dado el límite quirúrgico? Línea. No, eso es el límite anatómico, límite quirúrgico. Hemos dicho, si seccionamos a nivel de la línea dentada, lo dejamos con incontinencia. Si seccionamos a nivel de qué, vamos a mantener los esfínteres anales. No importa. El ligamento anococcígeo, tal vez. Y a partir de ahí podríamos decir que es el canal anal. Ahí está, algo más para... Si han leído se van a dar cuenta. A partir de ahí tendríamos el límite, el inicio del canal anal, el límite superior. ¿Nada? No se olviden, el límite quirúrgico del canal anal está dado por los músculos elevadores del ano. ¿Ya? De los músculos elevadores del ano a la línea dentada y un poquito al margen anal se tiene el canal anal, que tiene aproximadamente entre 4 a 6 centímetros, ¿no? Y más los 10 o 12 del recto llega todo a tener 16 y un poco más centímetros. ¿Está claro? Me están dando, creo. Sí, está bien, doctor. Vamos a... Tengo imágenes, vamos a aclarar, ¿no? Me voy a decir, no se preocupe. Bien. Entonces, bien lo has dicho, ya habíamos comentado de que como se así ves abajo, el esófago no tiene serosa y los dos tercios distales del recto tampoco, porque se van a producir las defecciones peritoneales y van a formar los fondos de saco. Tal vez las relaciones podríamos decir que sea posterior, está relacionada con la fascia de Waldeiger. Es una fascia laxa por donde va a transcurrir la arteria rectal, ¿no? Y el sacro, la concavidad del sacro. Y hacia adelante, en el varón está relacionado con la fascia de Denonviller, que es la que te separa del diafragma urogenital. Y en la mujer está relacionada pues con la vagina y parte del útero. Entonces, ¿qué capas tiene el rectum? Y vamos un poco de afuera hacia adentro, ¿ya? Para que nos ubiquemos, ya que Lothar ha tocado algo que es muy importante, que me ha gustado, de que esas tenias que venían, que corresponden a la capa muscular externa, que es longitudinal, y que han formado las tenias en el colon, a nivel del ciego, ascendente, ángulos transverso, ángulo descendente, sigmoide, se abre, ¿no? Entonces se vuelve a lo que es una capa longitudinal. Le da más textura. Doctor, y termina... Dime. Perdón, doctor, esa dice que es la capa externa, la longitudinal, ¿no? Sí, la longitudinal.
y termina en el margen anal, y tal vez es del aspecto conjugado, no tiene nada que ver si se lesiona este segmento. Tal vez es del aspecto conjugado, y si tú dices que yo digo el asterisco, ¿no? El asterisco, ¿no? Porque todo se contrae y queda como, no sé si han visto en las bobitas, alguien, cuando uno inspecciona el ano, es un asterisco, no le pedí otra cosa. Para simular, para asemejar, ¿no? Tal vez no, muchos no digan, pero yo le asemejo a esa imagen. Luego, por dentro vamos a tener la capa muscular circular interna, que sí es muy importante, porque esta es la capa que a nivel del canal anal va a llegar a formar lo que es esfínter anal interno. Este esfínter anal interno es vegetativo, no nos obedece a nosotros, ¿no? No está inervado, o sea, es una inervación que no nos va a responder a nosotros. En cambio, el esfínter anal externo nace de los músculos elevadores del ano, un pubo rectal, pubo coccígeo, isquiococcígeo, etc. Y que van a emitir 3 fascículos, un superior, un inferior, y es el que nosotros manejamos, ¿no? Entonces nos está por salir un airecito indiscreto, estamos aguantando, ¿no? Y si estamos apretando ahí abajo, si queremos ir al baño, cuando se nos viene algo y que el baño está ocupado, estamos frunciendo aquello, ¿no es cierto? Ese es el que manejamos, ese es el esfínter anal externo, ¿no? El que controlamos nosotros. Ya cuando creemos, los relajamos y salen los gases o lo que fuera, ¿ya? Y luego ante su mucosa, que a nivel del margen anal, en la línea dentada, que era por encima un espacio virtual, se vuelve real porque almacena ahí a los paquetes venosos vasculares que vamos a tocar más adelante. Y luego, como ha dicho Lothar, vamos a tener la parte de la mucosa y los pliegues mucosos que han sido llamados válvulas de Houston, que son 2 al lado izquierdo del paciente, a nuestra derecha, y 1 al lado derecho del paciente, o sea, a nuestra izquierda, que según algunos fisiólogos intervendrían en el reflejo de la defecación, ¿no? Ya había hablado de que existe la placa de la defecación abajo, en el recto, y que cuando uno evacúa, estas válvulas se cesarían y facilitarían el progreso de la heces hacia abajo y no el retorno, ¿ya? Entonces, creo que hemos hablado también en alguna clase sobre el reflejo que existe, claro, cuando hemos hablado de las esofagitis, ¿no es cierto? Hemos dicho que los niños sobre todo tienen bien desarrollados estos receptores de la defecación, que cuando se distiende el estómago, automáticamente manda una señal a las placas y el niño va al baño. Entonces entra al baño, vamos a tocar hemorroides, ¿no? Pero ya les voy adelantando, y evacúa. Lo que el adulto ha logrado posponer y logra controlar esta situación, aunque algunas veces una distensión de la cámara gástrica manda señales a la ampolla rectal, a la placa de receptora, y uno siente ganas y deseos de evacuar. Bien. En cuanto al epitelio de la mucosa, en su mayoría del resto, en sus partes superiores, está compuesta por epitelio cilíndrico, ¿no? Ya cerca al margen o la línea dentada, el epitelio se vuelve ¿de qué tipo? Plano estratificado, queratinizado, doctor. No, cúbico. Y debajo de la línea dentada es plano estratificado. Debajo de la línea dentada es plano estratificado. O sea, en esta región del recto ya no podemos tener 3 clases de tumores dependientes del tipo de células comprometidas, ¿no? Bien. ¿Qué más podemos decir? La inervación. No, la irrigación. Están irrigados por en los 3 segmentos. ¿Por quién está irrigado, Roberto? Por las arterias hemozoidales, doctor, pero cada uno tiene distinto origen, por así decirlo. Por ejemplo, la hemozoidal superior viene de la mesentérica inferior, doctor. Y la hemozoidal media viene de la hipogástrica. Y estos van a
estos van a irrigar lo que es encima del diafragma pélvico, doctor. A ver. El hemorroidal superior, si bien es cierto, se llama de la mesentérica, pero no es así. Porque la mesentérica inferior va a emitir su cólica izquierda superior, su cólica media y las terminal sigmoideas. Y las sigmoideas van a emitir a su vez la sigmoidea superior y la media inferior. Y de la sigmoidea inferior va a salir la hemorroidal superior. El tronco principal es la mesentérica inferior, pero de donde sale es de la sigmoidea inferior, la hemorroidal superior. Y se va a dividir en dos, uno hacia el lado izquierdo del paciente y otro hacia el lado derecho, al contrario de lo que sucede con los pliegues mucosos. Y la del lado derecho se va a dividir en una rama anterior y posterior. ¿Ya? Entonces van a descender y a nivel del recto tercio medio van a unirse con la hemorroidal media, que es rama de la ilíaca interna. ¿Ya? Rama de la ilíaca interna. Van a descender y se van a unir con la hemorroidal inferior, que es rama de la pudenda. La pudenda a su vez es rama de la ilíaca interna. El drenaje venoso va a acompañar a estas arterias, y de ahí que en el ano vamos a tener los 3 paquetes hemorroidarios principales, que están uno a la izquierda del paciente, que sería a las 3 de la tarde, y 2 a la derecha, que estarían a las 7 y a las 11. Esos son los paquetes hemorroidarios principales. Pero si analizamos un poco, todo el recto está irrigado por una serie de red venosa y arterial, y muy ricamente irrigado por estos 3 paquetes de arterias. ¿Sí? Entonces, el drenaje linfático del tercio superior va directamente a los ganglios principales de la arteria mesentérica superior. ¿No es cierto? El del tercio medio va a ir a la bifurcación, va a ir hacia la bifurcación hacia las ilíacas, o sea, a los ganglios que están localizados por delante del sacro. Y la del tercio inferior, los ganglios a ser afectados van a ser los ganglios inguinales. ¿Ya? Sobre la inervación, ¿qué podemos decir? Existen 2 tipos de inervación. Una vegetativa, que es por encima de la línea dentada, que no obedece a lo que les he dicho, al corte, al calor, al tacto, sino a la distensión. Cuando se distiende el recto viene dolor. ¿Ya? Por debajo de la línea dentada, la inervación es propioceptiva. Es muy sensible. Si ustedes se dan cuenta, es tan rica la inervación que no es lo mismo que cuando a uno le rozan la piel de la mano, todo. No pasa nada, ¿eh? Cuando tú subes cuando los micros eran llenos y subíamos al micro, podíamos rozarnos, ¿no? La mano, la piel, ¿sí? Pero si algún vivillo de ellos te pasaba el dedo por el ano, tú reaccionas. O sea, es un impulso que uno tiene, ¿no es cierto? Y eso en el deporte se ha visto mucho, si se acuerdan, la selección de Uruguay, creo, Uruguay con Chile, ¿no? Cuando el marcador de Chile le metió el dedo a uno de los delanteros del Uruguay, él soltó el balón y contraatacaron, pero como había cámaras indiscretas, ahí se vio y lo sancionaron. ¿De acuerdo? Esta actitud era muy frecuente en la época que nosotros hacíamos deporte. Generalmente se hacía eso para que lo suelte el delantero o atacante la pelota, o en el básquet, ¿no? Era muy frecuente esto. Entonces, quiero decir que esta zona es físicamente inervada, tremendamente inervada. De que cualquier molestia que tenga a ese nivel es como si el mundo estuviera. Si ustedes notan, por ejemplo, si tuvieran alguna amiga, algún pelito en la ropa interior a ese nivel, no están tranquilos hasta que van, buscan y sacan, ¿no? Después viene una tranquilidad, pero ya ha generado un malestar, ha irritado la zona. Entonces, quiero que vean que ya ahorita, por conocimiento de la inervación, ya podemos imaginar algunos síntomas de algunas enfermedades que se tengan. Y lo que nos toca decir es que tenemos unos espacios que se forman en la región anal. Un espacio superficial que está en la piel, un espacio isquiorrectal, ¿no es cierto? Un espacio pelvis-rectal, interesinteriano llaman otros, y otro espacio submucoso. De momento tal vez no están un poco agarrando, pero vamos a repasar con imágenes todo esto.
Entonces vamos a entrar a ver las patologías. Si no hay duda, no hay dudas aquí, está más o menos claro. Vamos a entrar a ver un poco de la patología de la región anal y vamos a empezar con la patología que es más frecuente, que es el absceso perianal. ¿Quién puede definir qué es un absceso? Es la formación, doctor. ¿Qué es un absceso? Hablamos tanto absceso. Ahora dime, ¿qué es un absceso? Formación de colección pero de las Es una colección ¿y qué es la pus? son actividades de bacterias. Lento viene de la degradación de los leucocitos, si no me equivoco. Bien, a ver, dime, Daniela, tú, ¿qué quieres decir? Habla. Le decía, doctor, que es una acumulación de, más que todo, de residuos o bacterias también muertas y como el organismo trata de acomodarlos en un solo sitio como un mecanismo de defensa. ¿Qué opina el resto? ¿Qué es la pus? Tanto hablan pus. Doctor, va a ser una combinación de lo que son los gérmenes y también tejido de la misma zona. Entonces, definiríamos a la pus como una colección de material contenido de detritus celulares, tejido necrótico celular, de un campo de glóbulos blancos destruidos, muertos, bacterias muertas y bacterias vivas. A ver, aseméjense a un campo de batalla. Entonces, las bacterias son los enemigos del organismo y los han matado a todos los glóbulos blancos y están bailando ahí. Y la guerra, la batalla ha causado destrucción por las bombas y todo del terreno, entonces es un campo de batalla, la pus, ¿no? Para que se pueda entender. Que está contenido por el tejido destruido, bacterias, glóbulos blancos muertos y las bacterias muertas y vivas. Porque desde este lado nos han dicho, ¿no?, que los defensores o los soldados del organismo son los glóbulos blancos, salen a defenderlos. Pero cuando las bacterias les derrotan, entonces mueren ellos, ¿no? Y ahí van a aparecer el campo de batalla. La pus es una concentración de tejido necrótico, de leucocitos, que pueden ser polimorfos muertos o formas inmaduras, y de las bacterias muertas y vivas que han ganado la batalla. Es el pus. ¿Ya? ¿Quiere opinar algo? Avanzamos. Si no, me cortan nomás si quieren opinar, por favor. Entonces, los abscesos de la región anal los clasificamos en dos grupos. Los superficiales y los profundos. ¿Cuál es el límite para clasificar superficial y profundo? La misma línea pectínea, tal vez, doctor. No han leído. Yo sé al tiro que han leído. Se dice supraelevador, infraelevador también. El profundo es por encima de los elevadores del ano y el superficial por debajo de los elevadores del ano. Van a acumularse estos abscesos en la región superficial, en la interesinteriana, en la isquiorrectal, en la submucosa. Y el profundo va a ser perirectal. ¿Ya? Entonces, vamos a estudiar por separado estos abscesos. El absceso superficial está originado generalmente por traumas directos en la región anal, de cualquier tipo, calor, frío, trauma directo, ¿no? Algunos travíos que tienen relaciones contra natura, etcétera, ¿no? Lo que quieran. Entonces, hay teorías que dicen cómo se forma el absceso. La más aceptada es la teoría glandular, que dice, ante el trauma o agresión que sufre esta región, la glándula anal se obstruye, y al obstruirse va a hacer que las bacterias se multipliquen y va a buscar un sitio de drenaje, que puede ser superficial, interesinteriano, isquiorrectal, y se acumula ahí la pus. Si quieren, es como los mochis que tenemos cuando teníamos 16, 17 años, y hacíamos cementando. ¿Por qué?
porque se producían por obstrucción de las glándulas sebáceas, ¿no es cierto? Entonces, lo que estábamos botando no era mocho, era pus, eran bacterias de la piel, ¿no? Lo mismo sucede a nivel de la región anal, ¿ya? Entonces, la teoría más acertada. Entonces, hablando de los abscesos superficiales, ¿cuál sería la sintomatología? ¿Por qué consultaría el paciente? Doctor, sería por dolor. ¿Ya? En esa región, enrojecimiento, hinchazón. Entonces vamos a hablar de la péntada de Celso, ¿no ve? Péntada de Celso. ¿Y cuál es la péntada de Celso? Dolor, rubor, tumor. Empezamos para ordenar. Tumor, primero había una masa, ¿no ve? El tumor causa dolor. Sí. Y el dolor es intenso porque he dicho que es una zona ricamente inervada. Después habría calor, muy bien, y el dolor calor, rubor, ¿y qué más? Humor, dolor, rubor y la impotencia, doctor, de la funcionalidad. entonces disminución de la función, muy bien, Lapa. Esa es la péntada. A ver, interpretaremos esta disminución de la función que siempre dicen, me está charlando. Si ustedes tuvieran un absceso en la región anal, ¿podrían caminar? ¿Podrían correr? No. Entonces, esa es disminución de la función del órgano. Cuando ustedes tienen un absceso dental, ¿pueden comer tranquilamente, masticar y todo? No. Hay una disminución de la función. Entonces, lo que es eso, dijo la péntada. Tumor. Si hay tumor, hay dolor. Hay calor, y si hay calor, hay rubor, o sea, está roja la zona. Y por último, la disminución de la función. Es un paciente que venga y diga, no sé, de golpe nomás me ha empezado a doler aquí abajo, lo siento caliente, estoy con fiebre. No, ¿qué más puede haber en la región anal? Un hemorroide no le va a dar esa sintomatología. A no ser que sea complicado y haya formado un absceso, ¿no ve? Ni las otras patologías que vamos a ver. Por eso yo les digo, si nosotros sabemos hacer bien la anamnesis, 95% del diagnóstico. El examen físico, ya, 90% del examen físico le damos 6%. El laboratorio es 2 a 3%. Y hemos invertido los valores, ¿no? Primero el laboratorio y después queremos diagnosticar. Y es por eso que les insisto, la única forma de poder llegar a tener y ser un buen investigador es estudiando, sabiendo qué síntomas puede encontrar uno. O sea, yo considero al médico en anamnesia, el Sherlock Holmes, el que pide los datos y va analizando, va uniendo y va llegando a una conclusión. Y eso es lindo, cuando tú diagnosticas bien, te acostumbras y ya con lo que viene uno, viene otro paciente y otro, vas mejorando, ¿no? Vas sacando, como dice, colmillo. Entonces, al examen físico vamos a poder comprobar esta zona de enrojecimiento, tumoración y todo, y vamos a ver fluctuación. En una fase inicial puede haber una celulitis, es decir, una inflamación del tejido, que muchas veces con calor y antibióticos mejora. Le ayudamos a los glóbulos blancos a que los derroten. Y otras veces maduran y se produce la colección purulenta, cuyo tratamiento es, ¿cuál es el tratamiento de un absceso? Drenaje, doctor. Drenaje. Absceso drenado, absceso curado. ¿No es cierto? Ahora, si hay de otra patología, a veces hay apoyadas asociadas a otras enfermedades, están fregadas, puede ser tuberculosis, puede ser linfonodo venérea, puede ser colitis ulcerativa, etc. Pero lo importante es drenar el absceso, tomar la muestra y mandar a cultivo. Entonces, y el drenaje amplio, dije un drenaje amplio que se hace bajo anestesia general, saquidia o peridural, o sea, regional, y alguna vez le hemos hecho a anestesia local que diga la putantán, porque no pega la anestesia local, pero llega el momento de que psicológicamente trabajar con el paciente, ponerle, decir, usted puede dar anestesia, si podemos dar un poquito con algo, y drenar. Y el drenaje tiene que ser amplio, hay que cortar unos 2 centímetros incluso, 2 horizontal, 2 vertical, sacar toda esa pus. Como está bajo anestesia, romper todas esas celdas que puedan haber, lavar bastante y después recortar
las puntitas de la piel, esas orejitas de cerdo que dicen algunos, queda un agujero. Limpiamos bien, yo les voy a decir, yo utilizo una solución como povidona con oxigenada y limpio bien. Como está anestesiado no me importa, ¿no? Algunos otros pueden llegar a retirar la glándula afectada, ¿no? Ese es un procedimiento. Si se logra hacer aquello, perfecto, una curación muy perfecta. Pero si no, solamente el drenaje amplio y de luego lavar con solución antiséptica, clorhexidina, y luego solución fisiológica. Una vez que vemos que ya no hay mucho control de la hemostática, y si no se puede, se agarra gasa seca, yo agarro, y lo tapo la herida bien taponada, ¿no? El paciente, una vez que se recupere de la anestesia, está aliviado de toda la molestia que tenía, y al día siguiente agarro solución fisiológica, mojo la gasa, mojo, y voy retirando. Y puedo ver que puede haber un pequeño sangradito, que no hay problema, que voy a curar con oxigenada y povidona también. Puedo animarme a retirar el tejido necrótico si es que no lo hice el primer día, porque si está bajo anestesia tengo que tratar de explotarle la anestesia y que el paciente no tenga dolor, no le va a causar mucho problema. Pero tener cuidado al día siguiente, si no existe trombo en un vaso y que cuando yo se tire pensando en tejido necrótico comience a sangrar. No, a veces es mejor dejarlo así, porque el organismo solito va a hacer su defensa, porque va a empezar a generar tejido de granulación y va eliminando al tejido necrótico. Entonces, al día siguiente volvemos a curar y luego el paciente puede irse o puede manejarse ambulatorialmente y en su casa decirle que haga baños de asiento 3 veces al día con agua de manzanilla, nada más. Lo agua caliente, no es necesario otra cosa, que use papel higiénico después de evacuar. En los pacientes diabéticos sí es necesario utilizar antibiótico, pero en los pacientes que no son diabéticos no es necesario el antibiótico porque se drena el absceso. Si no drenamos el absceso, ¿qué complicación podemos tener? Inmunología debe llevar. Gangrena de Fournier, doctor. Síndrome de Fournier, ¿no? Es una fascitis necrotizada. Y más aún si es diabético, ¿no? Por eso la importancia de drenar. Ahora, muchas veces ustedes van a decir ya pacientes que se ha drenado el absceso, porque generalmente nadie quiere venir y decir tengo enfermedad en mi trasero, ¿no? Y enorme todavía no es un mito, parece. En cambio, el exterior vienen hasta por un grano, por lo que sea, siempre están ahí. Y utilizan hierbitas y esas hierbas hacen quemadura y a veces se revienta el absceso. Uy, me ha ido pues después de que ya pasó todo, yo me puse unas hierbitas porque pensé que iba a pasar. Es que tenemos que hacer es ampliar el drenaje, retirar el tejido necrótico y después manejar como si hubiésemos drenado quirúrgicamente. Si no hacemos esto, puede ser que se cierre el absceso y la herida se cierre y el absceso pueda recidivar. Al hacer un drenaje amplio, lo que tenemos que es que se cicatrice de adentro hacia afuera. No necesitamos estructurar, no necesitamos hacer nada. Drenar de adentro hacia afuera, que se cicatrice y se rellene la herida de adentro hacia afuera como una segunda intención. 15 días, 20 días, todo ya está completamente recuperado aquello. Y tener cuidado, hay gente que tiene su nivel, que no se entren los pelitos hacia la herida porque eso puede generar quistes pilonidas, quistes pilosos por la presencia de los pelitos. Preguntas al respecto. Si no hay, nos vamos a los quistes abscesos profundos. Generalmente son rectales. ¿Y cuál causa? ¿Por qué se producen estos abscesos y en quiénes se producen? Me he olvidado, no han leído esa parte, ¿no? Se va a producir en pacientes que son inmunodeprimidos, pacientes diabéticos, VIH positivos, en uso de esteroides, en uso de inmunosupresores, o asociados a otro tipo de enfermedad, diabetes, etcétera, etcétera, que haya disminuido la defensa del paciente. ¿Y cuál va a ser la sintomatología? Incluso pacientes que tienen cáncer, ¿no? ¿Cuál va a ser la sintomatología? Doctor, tal vez igual la presencia de masa, una incomodidad, tal vez. A ver, no es tan definido como dolor, sino un malestar en la región pélvica.
un desconforto pélvico, pero sí va a haber fiebre porque es sistémico. Y pueden haber pujos y tenesmo. A veces hay fiebre de origen desconocido, no saben dónde está y todo, y puede ser un absceso suprelevador. Entonces, si hay malestar, sensación de pesadez pélvica, pujos, tenesmo, si no encontramos, si hay fiebre, encontramos algo, hacemos una ecografía endonal y puede ser que ahí se vea una tomografía y ante un absceso en esta región el tratamiento tiene que ser drenaje, como hemos dicho. Muchas veces se puede hacer un drenaje por vía perineal acompañado de una tomografía o una ecografía que nos permita guiar el drenaje. Y yo prefiero que sea por vía abdominal si encontramos esto, porque podemos encontrar con algunas sorpresas como las que sucedió con el presidente Chávez de Venezuela, que han escuchado hablar. Pues estaba enfermo por 2 días, le trataron, le hicieron un drenaje posiblemente por un absceso pélvico y después se fue a Cuba y en Cuba le operaron y encontraron que era un duque perforado, un cáncer recto perforado que formó un absceso. Y ella tuvo contado sus días, 6 meses o más, y se fue nomás de esta tierra. ¿No ven? Entonces, un ejemplo claro en la vida real. Esa es la forma de manejar los abscesos. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es una fístula perianal. ¿Cómo definimos una fístula? ¿Qué es una fístula? Doctor, sería un trayecto que comunica ¿Qué comunica? lo que sería, tendría 2 orificios, uno exterior hacia la parte de la piel y uno interno hacia la parte del recto del propio ano, o en la línea pectínica. Doctor, Dime. una Adelante, fístula adelante. es una conexión anormal, ya sea entre 2 partes del cuerpo o también entre vasos. Entonces, Ya. estas son producto de lesiones o cirugías. Normalmente. Entonces, a ver, diremos, ya. Yo tengo una definición de fístula, ¿no? Fístula es un trayecto, como ha dicho Angélica, es un trayecto de tejido fibroso, esa partecita falta. Es decir, que sí que es crónico, ¿no? Tejido fibroso. Es un trayecto de tejido fibroso que comunica 2 superficies epiteliales. Es lo que me ha querido decir, ¿no ven? En el caso de nuestra fístula perianal, va a comunicar la mucosa anal con la piel, con 2 tejidos epiteliales. Las fístulas pueden ser internas y externas, en este caso externas. Una fístula estercorácea que comunica el colon con la piel. Una fístula interna que puede comunicar vesícula con intestino delgado, hemos visto en el hilo biliar, o intestino delgado con colon, o intestino delgado con intestino delgado. Entonces, para que haya fístula, tiene que ser crónica. Entonces, yo defino a la fístula como un trayecto de tejido fibroso que comunica 2 superficies epiteliales. ¿Está bien? Entonces, las fístulas perianales, ¿cuál sería su etiología? ¿Por qué se producen las fístulas perianales? Podemos clasificarlas en fístulas primarias, secundarias. Las primarias, cuando están asociadas a una enfermedad de base, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, tuberculosis, cuyo tratamiento en este caso, que es y estas fístulas corresponden a un 5%, corresponde al de la enfermedad de base. Se dan cuenta, operar una fístula a un paciente tuberculoso, le hemos destrozado la región anal. Pero si le tratamos y hacemos tratamiento específico y nos damos cuenta que es una fístula tuberculosa, esta región va a recuperar al 100%. Y para darnos cuenta, estos pacientes van a estar enflaquecidos, van a tener todo el cuadro de un paciente con tuberculosis, sudoración nocturna y todo.
No se olviden que la tuberculosis puede haber hasta en la piel, en cualquier parte puede haber, y tenemos que estar pendientes a este diagnóstico, ¿no? En cambio, la fístula secundaria, que es el 95%, tiene su origen en un absceso perianal. Pero aquí quiero que entiendan una cosa, no todo absceso perianal va a ir a una fístula. ¿Me entienden? 80 pacientes han hecho absceso. De los 80, 10 han complicado con fístula. No todos han ido a la fístula. Pero esos 10 que han hecho fístula corresponden al 90% de todas las fístulas de la región anal. Entonces, cuando dicen causas del absceso o de la fístula perianal, puede ser el absceso, pueden ser traumas directos o entre otras enfermedades. Pero manejar la fístula como complicación del absceso no es adecuado. ¿Ya? Algunos abscesos pueden ir a fístula, mal drenados, y se han drenado espontáneamente en la casa y no han ido al médico y después aparece la fístula. Entonces, cuando vean usted secreción por ahí, un paciente que se sospecha, se pregunta si no ha habido un absceso antes, para poder tener más idea. Y en nuestro medio es más difícil que haya colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, lo más frecuente es que haya una tuberculosis, ¿no? Entonces, si vemos que no hay compromiso del estado general en el paciente y que nos permita descartar tuberculosis, sí vamos a poder diagnosticar tranquilamente que es una fístula por un absceso perianal. ¿Ya? ¿Han captado esto? Es importante. Sí, doctor, se ha entendido. Bien. Entonces, ¿cómo clasificamos a las fístulas? Normalmente las clasificamos en simples y complejas. Simples cuando hay un orificio primario, un trayecto y un orificio secundario. Compleja cuando hay un orificio primario, un trayecto y dos más orificios secundarios. Entonces, ha aparecido un autor, un proctólogo en un centro de proctología en Inglaterra, el St. Mark Hospital, donde hay muchos que han ido y ha sido Parks el que ha querido complicar la vida haciendo la clasificación de las fístulas según Parks. Y según Parks las fístulas se clasifican en 3 tipos, ¿no? Claro, son 4, pero yo, para que me entiendan ustedes, es mejor decir 3. ¿Han leído cómo es la clasificación de estas fístulas? Bacteriana, Hay la intérica, doctor. Ya. Entonces, vamos a tener las fístulas interesfinterianas, entre los esfínteres, la transesfinteriana y la extraesfinteriana, que dice superior e inferior. Yo, al decir extra, puede ser supra o infra. ¿Para qué me voy a complicar la vida? ¿No? Y ya vamos a ver en las imágenes, esto les va a aclarar. Entonces, Park clasifica las fístulas en interesfinterianas, transesfinterianas, extraesfinterianas. Y dice que las interesfinterianas son en un 60 a 65%. Las transesfinterianas son en 20 a 25% y las extraesfinterianas en el 5%. Ya, y de estas, las superficiales, las más frecuentes. ¿Y cuál es el tratamiento de una fístula? Quirúrgico, doctor. ¿Cuál es el tratamiento? Fistulotomía. Ya, una fistulotomía, dices, ¿no? Nos vamos a decir, la fistulotomía y la fistulectomía. Cuando digo fistulotomía, ¿qué digo? Cortar la fístula. Y cuando digo fistulectomía, es retirar la fístula. Y dentro usted también ve el setón guía, el setón cortante, y también hay sustancias biológicas para rellenar estas fístulas. Ya, voy a presentar unas diapositivas para que nos aclare todo lo que hemos hablado. ¿Ya? Me avisan si estoy presentando, no soy tan experto para estar aprendiendo a manejar esto porque soy a la antigua todavía, ¿no? Creo que ya aparece algo, ¿no? Entonces... Sí, vamos, doctor, está apareciendo. Ya aparece mejor, ahora está mejor.
Así vamos a ampliar. Mucho. Vamos. A ver. Muy bien, la anatomía del recto ano habíamos dicho que mide entre 15 y 18 centímetros. Aquí pueden ver que existe el recto superior, el recto medio, el recto inferior, ¿no? Esta diapositiva nos permite mostrar que el canal anal va desde los elevadores del ano hasta por debajo. Aquí está más clarito todo lo que hemos hablado. La musculatura longitudinal de las tenis aquí se extiende y va a bajar hasta la región anal y le va a dar el aspecto corrugado al recto, y la musculatura circular interna le va a conformar el esfínter interno, ¿no? Y este es el espacio submucoso. Aquí está la línea dentada que hemos hablado, las criptas y columnas de Morgani. Aquí vamos a estar los pliegues mucosos de Houston hacia el lado izquierdo del paciente, a nuestra derecha, y este pliegue mucoso de Kulrausch, ese nombre tiene. Algunos libros dicen a los 3 Houston, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los elevadores del ano, de donde van a venir ramas o fascículos del esfínter anal externo. ¿Ya? Más clarito todavía. Estas son la línea dentada. Aquí están las columnas de Morgani, estas son las criptas de Morgani. En estas criptas de Morgani es donde se van a encontrar las glándulas anales. Aquí vamos a tener las válvulas rectales, 2 al lado izquierdo de Houston y esta del lado derecho del paciente de Kulrausch, ¿no? Aquí vamos a estar los músculos elevadores del ano que van a emitir fascículos para el esfínter anal externo, y aquí vamos a tener el esfínter anal interno y las fibras musculares externas que terminan dándole el aspecto corrugado como habíamos dicho, ¿no? Es el esfínter anal interno que está viniendo de la muscular circular interna, y aquí vamos a tener este espacio real donde van a estar los paquetes o plexos venosos hemorroidarios, ¿no? Aquí mucho más claro todavía, ¿no? Aquí le ponen B. Houston, es Rausch, son las válvulas superior e inferior, si quieren. Aquí está la línea dentada, esta dentada que está formada por las criptas y las columnas de Morgani, ¿no? Entonces, en las criptas van a entrar las glándulas anales, estos son los músculos elevadores del ano, que son el diafragma del ano, y de aquí van a salir fascículos que van a corresponder superior, medio, inferior al esfínter anal externo, que es lo que nosotros encontramos. Y aquí, si ustedes ven, es el esfínter anal interno, y aquí está la capa longitudinal que va a terminar emitiendo unos ramos por entre los esfínter anal interno para que le dé el aspecto corrugado a esta zona. Y aquí está el canal anal que va desde el elevador del ano hasta por debajo del margen anal, ¿no es cierto? Y mide entre 4 y 6 centímetros, dependiendo del tamaño y todo. Aquí vamos a tener el esfínter anal interno, es la musculatura longitudinal, y estos son los fascículos superior, medio e inferior del esfínter anal externo. Y este es el piso pélvico, o los elevadores del ano, que está conformado por el músculo pubo-rectal, el músculo pubo-coccigio, pubo-rectal, pubo-coccigio, y el isquio-rectal, ¿no? A este otro lado vamos a tener el músculo para cesar el piso pélvico, el iliococcigio, ¿ya? Pubo rectal, pubo coccigio, isquiococcigio. Aquí estamos viendo. Pubo rectal, pubo coccigio, iliococcigio y el isquiococcigio para cesar, ¿ya? Pubo rectal, pubo coccigio, está viniendo al coxis, ¿no ve? El iliococcigio, la parte lateral del ilio al coxis, y aquí está el músculo coccigio, que cierra el diafragma pélvico. Estos 3 músculos son importantes, ¿ya? La irrigación, me olvidé hablar, es la arteria rectal, que sale de la bifurcación de la aorta y que va a acompañar a la concavidad del sacro.
va a estar en la fascia de Valdega. Entonces hemos dicho que la arteria mesentérica superior va a emitir la cólica izquierda, la cólica media izquierda, y las sigmoideas superior, media y de la inferior van a ser la hemorroidal o rectal superior, que va a emitir, va a ser una rama al lado izquierdo y dos al lado derecho, una anterior y otra posterior, que se va a ir uniendo con la rectal media, que es rama de la ilíaca, y con la rectal inferior, que es rama de la pudenda. Y los ganglios van a drenar del tercio superior al ganglio principal de la mesentérica, del tercio medio a la región presacra y la del tercio inferior a la región inguinal, siguiendo el trayecto de la pudenda. ¿No? La inervación, ya hemos dicho que por encima es vegetativa y por debajo propioceptiva. Y vamos a hablar de los abscesos, y aquí solamente vamos a ver los abscesos superficiales por debajo del elevador del ano, que puede ser interesfinteriano, superficial probablemente dicho, e isquiorrectal. Y el del profundo supraelevador, ¿no? Pelvirrectal. ¿Sí? Aquí vemos nuevamente el esfínter anal externo, que son 3 fascículos, los ramos de los músculos elevadores del ano. Este es el esfínter anal interno, que es la continuación del músculo circular de la capa interna de la pared del recto, y este es el músculo longitudinal que viene aquí a formar una especie de corrugado, ¿no? del asterisco. Entonces habíamos definido que el absceso es una colección purulenta y cuyos síntomas van a ser tumor, dolor, calor y rubor. Aquí se ve completamente, es un absceso en formación. ¿Entienden? ¿Ya? Aquí nuevamente la localización de los abscesos. Interesfintérico, superficial, isquioanal, submucoso y pelvis elevador. Es un absceso cuyo tratamiento, ya se ha dicho, es un drenaje amplio bajo anestesia general local, cortar en cruz, cortar las orejitas de cerdo, drenar ampliamente, curar y esperar que la cicatrización sea de adentro hacia afuera. ¿Ya? Fístula. Es todo trayecto de tejido fibroso que comunica dos superficies epiteliales. Y aquí vamos a ver que tenemos una fístula interesfinteriana entre el esfínter anal externo y el interno, que es la más frecuente, 60%, y otra que es transesfinteriana, que va a pasar los esfínteres. No nos olvidemos que esta fístula interesfinteriana puede ser alta, media, baja, o puede esta transesfinteriana alta, media, baja, ¿me entienden? Y la extraesfinteriana puede ser superficial o puede ser alta, que comprometa el elevador del ano. Aquí tenemos, ¿ves? Es una extraesfinteriana superficial. ¿Sí? Esta es una interesfinteriana. Esta es una transesfinteriana. Esta es una extraesfinteriana alta. Y esta es una interesfinteriana que compromete el elevador del ano. Es muy raro, pero puede haber. Está claro, ¿no? Tratamiento. Nos volveremos aquí. Hemos dicho que hay dos tratamientos: fistulotomía, que es el corte de la fístula, y una fistulectomía, que es el retiro de la fístula. ¿En cuál de estas fístulas harían ustedes fistulotomía y en cuál fistulectomía? Si tomamos en cuenta que el principio fundamental de toda cirugía de la región anal es preservar todo el aparato esfinteriano. Es decir, no podemos lesionar ni 1 milímetro porque podemos causar incontinencia. ¿En cuál de ellos cortarían la fístula y en cuál retirarían la fístula? No sabía eso. Dígame cuál. Doctor, tal vez en las extraesfinterianas, las que comprometen los músculos, haríamos una fistulotomía
Bueno, Si se dan cuenta es de razonamiento, ¿no? Y tu razonamiento es muy bueno. Solo se hace fistulotomía en esta esfinteriana superficial, porque no hay compromiso de esfínter. Puedo cortar la fístula. Y para eso utilizo de mi equipo de disección, de anatomía, esa sondita canalada, atravieso y lo corto por encima. Y puedo hacer dos procedimientos después, hacer un curetaje y dejarlo abierto, o marsupializar, es decir, suturar el tejido fibroso a la piel, y con el tiempo se va a caer. En estas otras no puedo hacer fistulotomía porque estaría lesionando muchas cosas, ¿no? Hay que hacer fistulectomía. Entonces, la fistulotomía, aquí está mi sondita, he pasado, y lo voy a cortar o lo voy a curetar, ¿no? Y lo voy a marsupializar. Si corto aquí, voy a suturar esta piel a la otra piel y no va a haber problema. ¿Ya? Para hacer una fistulectomía, tenemos que tener en cuenta que existe una ley, la ley de Gutzal-Salmón, que dice, si yo trazo una línea por el medio del asterisco, por medio del ano, voy a tener una región anterior y una región posterior. La región anterior va a estar entre el pubis y el ano, y la región posterior entre el sacro y el ano. Todo el trayecto fistuloso de la región anterior es rectilíneo. Todo el trayecto fistuloso en la región posterior es curvilíneo y desemboca en la cripta media posterior. Teniendo estos conceptos, se procede a la fistulectomía. Aquí tenemos un orificio secundario fistuloso y el primario va a estar en el ano. Entonces yo voy a colocar un espéculo anal, puedo utilizar oxigenada o azul de metileno e introducir por este orificio. Y en el espectro voy a ver dónde está el orificio interno, porque me va a salir o color azul o burbujas de gas de la oxigenada. Yo prefiero oxigenada porque no me mancha mucho el campo. Entonces, para hacer la fistulectomía, yo voy a proceder a cortar alrededor de este orificio externo y me voy a ir guiando por el tejido fibroso hasta llegar al orificio primario. En eso voy a atravesar lo que es uno de los esfínteres, ya sea, si la fístula es interesfinteriana, que es la más frecuente, voy a atravesar el esfínter anal interno, y si es transesfinteriana, voy a atravesar los dos esfínteres. Entonces, yo no puedo seccionar, aquí está, ¿ve? El orificio primario, el ano, aquí hemos puesto el espéculo anal, hemos delineado, si tenemos unas sonditas de plata que podemos guiar a través del orificio externo, bien, y si no, no hay problema. Entonces, yo procedo, una vez identificado, a hacer la fistulectomía. Estoy retirando el tejido fibroso y voy a llegar a la parte interna. Entonces, voy a atravesar y hacer el esfínter anal interno o los dos esfínteres, si esta es esfinteriana. Y no puedo seccionar porque produciría incontinencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si no secciono, va a persistir y va a recidivar la fístula. Entonces, yo agarro un hilo, una vez que se retira la fístula, y paso por aquí como septon, como una guía. Lo dejo amarrito y colgado aquí, y controlando la hemorragia, el paciente se va a su casa. Después de 10, 15 días, retorna el paciente para que haga una esfinterotomía. Agarro el hilito que estaba aquí colgado, jalo y lo corto el esfínter. Entonces ustedes dirán, pero ¿qué va a pasar? Si yo corto el esfínter el primer día, el día que estoy operando, este momento, se van a retraer los extremos y se va a producir una gran incontinencia y voy a tener que hacer una cirugía para separar el esfínter anal. Pero si yo secciono en 15 días, habiendo dejado el septon guía, ya se va a producir adherencias en la zona. Y al seccionar va a haber una retracción que posteriormente va cicatrizando y no va a afectar en la incontinencia cuando ya haya recuperado completamente y ya haya cicatrizado completamente la herida, ¿no? Entonces, la técnica sería así, una fistulectomía con septon guía para esfinterotomía diferida. Esto es lo que quiero decir. Paso este septon guía y lo anudo flojo. Después de 15 días voy a cortar el esfínter y la retracción no va a ser grande.
Y sobre eso, esos extremos que se han separado, que pueden generar una pequeña incontinencia, va a ir tejido cicatrizal y se va a formar y se va a rellenar nomás lo que es la musculatura del esfínter anal. No se olviden que el esfínter anal es como un tubo, y si cortamos el tubo elástico se va a cortar, pero si lo fijamos antes, esa parte elástica por la fibrosis y por la agresión de la cirugía, no se va a retrecer tanto y más bien se va a cicatrizar la herida. ¿En qué consiste el cetón cortante? Una vez que hemos identificado y si podemos pasar una sondita en cuyo extremo tenga el ojal como de una aguja, introducimos un hilo y a través de este hilo llevamos una banda elástica, algo elástico, y lo anudamos acá. Luego vamos a traccionar esto hacia afuera y vamos a ir ajustando. Se dice cetón cortante porque yo tracciono y voy a generar, al traccionar y ser goma, una isquemia que voy a ir cortando de a poco. Entonces, cada 2 días voy a ir jalando y voy a ir estrechando y anudando más para que no quede flojo la goma que se ha puesto y vaya cortando la fístula. Entonces, esto se va a producir más o menos en 2 semanas y se puede hacer, este procedimiento se llama cetón cortante. ¿Ya? Y aquí tenemos que es el tapón de fibrina con sustancia biológica. Se está utilizando en algunos casos, para al parecer no hay mucho éxito. Consiste yo en consultorio, hago un espectro, limpio el trayecto fistuloso, pongo un punto en el orificio interno y luego introduzco esta sustancia como si fuera la silicona que utilizamos para tapar las goteras de los grifos. De esa manera, en nuestro medio, el doctor Eduardo Amaya hace con la gotita, pero no hemos hecho seguimiento a los resultados. Ustedes saben que la gotita quema, produce un gas que puede quemar la vista, que se queda en nuestra piel y que cuando nos lavamos desaparece. Se le introduce la gotita que puede producir una reacción tipo esclerosis en la zona y puede ser que se adhieran algunos segmentos y sobre eso se impida la salida del contenido intestinal que puede ser mucoso o que puede ser heces. Me olvidaba. ¿Por qué consulta el paciente con una fístula? Porque tiene un ano siempre húmedo o porque hay secreción mucosa, porque hay salida de heces. A veces cuando hay varios orificios externos es más salida de heces como si fuera el aparato de la espumadera que se utiliza, ¿no? Entonces, vamos a entrar a los comentarios, ¿no? ¿Qué dudas tienen y qué preguntas tienen? A su disposición. ¿Han entendido o no han entendido? Si no han entendido, de nuevo. O se han ido. Doctor, cuando fui una vez a la sala de curaciones, vi una curación de una fístula, pero no entendí más o menos lo que estaban haciendo porque le estaban limpiando y no sé cuál era el tratamiento que estaban siguiendo. Debió ser una fistulectomía con ya cortado el esfínter. Es solamente limpiar. El manejo de toda cirugía orificial es baños de asiento, limpiar. El paciente puede hacerse. En Brasil se daba una hojita de protocolo donde le decíamos, usted se va a duchar 3 veces al día con el accesorio de la ducha, se va a lavar bien, se va a secar, se va a poner un pañito o una toalla higiénica que usan las mujeres, si es varón, las mujeres no decían problema y lo va a cubrir. Y el control era semanal, hacía tacto para ver si no había alguna alteración o algo más, ¿no? Y a veces en el tacto, ajuste el esfínter, entonces se veía que a medida que iba cicatrizando se iba ajustando adecuadamente el esfínter. No es mucho misterio, en nuestro medio lo hacemos misterioso. Allá que manejan volúmenes altos es distinto, ¿no? Yo también decía fístula, hay que hacer una fistulografía, hay que hacer nada.
Ahí agarraba, se operaba y ambulatorialmente cada semana volvía el paciente, o sea, una cirugía ambulatorial. Claro, incómodo es para el paciente, no así que es agradable. Yo creo que eso era, ¿no? ¿O has visto un Fournier? Porque el Fournier es una destrucción de todo el tejido y hay que ser agresivo porque he tenido varios Fourniers graves. Incluso el testículo, el escroto se veía, todo lo sacaba, todo lo que era necrótico, como el olor de la, como decimos, pues, de la alcantarillada así acumulada. Increíble, ¿no? Y se va curando y va mejorando el paciente con las curaciones y se torna bien, ¿no? Tal vez has visto correr un Fournier y no una fístula. No, le pregunté al residente que estaba realizando el procedimiento y me dijo una fístula, pero estaba introduciendo una gasa así con una solución que estaba limpiando. Es lo que te he dicho, ¿no? Se limpia nomás porque es un agujero, ¿no? Hay que limpiar siempre para que no se contamine, pero no, como te digo, el agua y jabón es lo mejor y que el paciente a tolerancia se lave y se bañe. Nosotros solamente controlamos que no va a haber infección porque este drenaje está abierto. Hay procedimientos abiertos. Los cerrados sí que son fregados. Ahí puede infectarse más. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta? Les digo eso porque hemos manejado bastante en yo he manejado bastante en el Brasil como profesor. Y bueno, aquí todo como misterio algunos docentes. Esto, que lo otro los tienen internados mucho tiempo, ya no lo operamos y al día siguiente sí van. Y los controlamos cada semana y les damos las indicaciones. Todo es el volumen de trabajo y la confianza de lo que es. ¿Alguna otra duda o pregunta? Bueno. Doctor. Adelante, Daniel. ¿Usted consideraría, bueno, en qué fístula consideraría hacer fistulotomía o fistulectomía? Ya, la fistulotomía ya he dicho solamente en la superficial, extra esfinteriana. Y la fistulectomía en todas las otras. Acompañado de esectomía, sin esfinterotomía en el primer tiempo. Sino la esfinterotomía es para el segundo tiempo. Hagan de cuenta que este es un tubo, ¿no? Es el esfínter. Si la fístula está pasando, va a quedar un agujero. Si yo le corto, esto se va a retraer, ¿no? Si lo corto. Pero si le dejo un hilo guía aquí, como un arete colgado, después de 10, 15 días, lo que yo he hecho una agresión quirúrgica va a producir adherencias en la zona. Entonces yo puedo cortar esto y no se va a retraer mucho. Es como un elástico. Si corto el elástico, se va a ir a los extremos. Pero si al elástico le voy fijando y corto, no se va a ir a los extremos. Y me va a permitir una cicatrización de adentro hacia afuera. Y llegado el momento, va a ser como una cicatriz que si bien no va a tener contractibilidad, pero en base a esta fibrosis, el resto se va a contraer. No se olviden que el canal anal es este tubo, que por suerte está aquí, un tubo de papel higiénico que me permite aprovechar para que me entiendan. ¿Me entienden? Es como si agujeraríamos aquí y de ahí aquí le colocamos un hilito que nos guíe y en 10 días lo cortamos. Entonces, no se va a retraer mucho, va a haber una pequeña incontinencia, pero al rellenarse de tejido cicatrizar, va a recuperar el resto de esa cicatriz, va a recuperar la contractibilidad del resto del esfínter. No sé si me han captado. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, ¿qué piensas? Dime. ¿Está indicado el uso de antibiótico terapia en el caso del absceso o la fístula? A ver, yo ya te he dicho, muchas veces no hemos usado nosotros. Allá. Usábamos antibiótico porque absceso drenado, absceso curado, pero si es diabético sí tengo que usar. En la fístula puedo usar antibiótico, sobre todo metronidazol, que actúa a nivel, disminuyendo la flora intestinal a ese nivel. Y lo más importante es los baños con el accesorio de la ducha y baños de asiento con agua de manzanilla o agua tibia nada más.
porque se va a ir cicatrizando el organismo, se va a ir regenerando, facilita. Todos los procedimientos quirúrgicos perianales abiertos cicatrizan en 45 días. Los cicatrizan bien, muy bien, y no es tan doloroso para el paciente. O sea, el uso de antibióticos está en base a lo que tú estás viendo, ¿no? Un absceso en uno de ustedes, por ejemplo, que no tiene enfermedad concomitante, yo lo drenaría y no tengo ningún problema. Pero si es un paciente inmunodeprimido, un paciente diabético, todo, tengo que utilizar antibióticos, ¿no? ¿Alguna otra duda? Doctor, y como dijimos, cualquier cosa que esté cerca del ano es una molestia para el paciente, y este hilo o liga que dejamos en el paciente no le provoca molestias, ¿le podríamos dar alguna cosa para...? Va a generar molestias, ¿no? A veces, si causa mucho dolor, les damos silocaína en gel, les damos su analgésico antiinflamatorio. En todo procedimiento quirúrgico tienes que dar su analgésico y antiinflamatorio. Y el baño de asiento le va a aliviar bastante. No te olvides que hay una herida más grande, ¿no? Que puede inhibir aquello. ¿Sí? Que no está a tensión, además. Está abierto. No está causando tensión para causar dolor. Es cicatrizante de adentro afuera. Como una herida de un absceso de pared, de una laparotomía, le curas, lo dejas abierto, no le causa dolor. Pero sí va a ir granulando poco a poco de afuera adentro, y eso llamamos cese por segunda intención. ¿Algo más? Para mañana vemos hemorroides y fisura anal. ¿Está bien? Sí, doctor, bien. Si no hay preguntas, nos vemos mañana. Está bien, hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Buen día.